Hola, ¿qué tal? Os voy a explicar cómo me hago el maquillaje del día a día, que trabajo un poquito más la zona de los ojos y los labios. Dependiendo del tiempo que tenga, pues le dedico más tiempo y lo hago un poquito más elaborado. Y si no, pues nada, un poquito de sombra y ya. Os voy diciendo más o menos dónde podéis ir parando para obtener un look más trabajado o menos. Espero que os guste. Voy a empezar maquillándome la cara. Esta parte la voy a pasar rápido porque ya os lo sabéis. Aplico primero lo que es la base de maquillaje con el pincel y voy dándole poquito a poco por toda la cara, repartiéndolo bien. Doy unos toquecitos con la esponja para que quede un poquito más difuminado. Y ahora vamos ya con el corrector. Lo repartimos primero con el pincel y luego con la esponjita lo difuminamos también. Y listo. Yo las sombras que uso son de Urban Decay, me gustan mucho, tengo 3 paletas. Hoy voy a trabajar con esta, que ya veis que son tonos bastante naturales y con algo de brillo. Me gustan bastante los brillos, así que bueno, es lo que hay. Voy a empezar poniendo en la base un tono neutral que nos va a hacer de base para que no se nos mueva el resto de sombra, ¿vale? Entonces yo normalmente pues utilizo eso, una que sea muy neutralita. Voy a utilizar esta de aquí, con este pincel, que simplemente lo que hace es difuminarnos. Entonces cogemos un poquito, siempre hay que soplar o agitar, ¿vale? Es importante porque si no nos ponemos perdidas de sombra de ojos por el resto de la cara. Lo esparcimos, vamos al otro y así. Ahora vamos a marcar un poquito lo que es la cuenca del ojo. Es importante que la marquemos donde queramos tener nosotros la cuenca del ojo. No porque la tenga, por ejemplo, yo la tengo aquí, no la voy a crear ahí, porque ¿qué pasa? Que cuando abro el ojo, el párpado se me pone encima y me tapa eso. Entonces tienes que crear una cuenca donde tú quieras. Yo, por ejemplo, la voy a crear un poquito por encima, es decir, por esta zona, encima del párpado. Vamos a coger una sombra, esta de aquí, con este pincel que es un poquito más gordito y nos va a ayudar a hacer ese difuminado. Entonces cogemos cantidad y lo que os digo, lo vamos a hacer, nos puede ayudar también a abrir el ojo, porque así vemos realmente dónde va a quedar esa sombra. Entonces lo hacemos por aquí, difuminando, porque esta va a ser nuestra guía para el resto. Vamos con el otro ojo. Ya veis que el movimiento es de fuera hacia adentro, marcando una falsa cuenca, por así decirlo. Vale. En lo que son las sombras del ojo podemos parar siempre donde más nos guste, porque por ejemplo así, simplemente con una sombra un poco más clarita por aquí ya nos valdría y tendríamos ya un look normal. Si queremos marcarlo un poco más, pues lo que podemos hacer es con esta brochita, que es un poquito más tupida y más compacta, o sea que nos va a coger una zona más determinada, vamos a coger este tono gris y aquí ya con más cuidadito. Entonces lo que hacemos es, justo por debajo de donde empieza el degradado, o sea por esta zona de aquí, que es zona que ya se me va a esconder al abrir el ojo, pero va a crear profundidad, aunque no nos parezca que digamos no se va a ver nada, pues sí, se nos va a ver y va a crear una profundidad ahí al ojo. Entonces vamos dando poquito a poco. Vamos al otro.
Los tonos podéis elegirlos como mejor os convenga. Yo normalmente la verdad que me suelo vestir primero y en función de lo que voy a llevar puesto pues escojo una sombra adecuada, porque bueno, no es lo mismo ir pues eso de azul que ir de rojo o ir de blanco, entonces tienes que maquillar los ojos en función de lo que lleves puesto. Insistimos ahí un poquito. Y siempre pues vamos corrigiendo, ¿vale? Con los pinceles que vayamos usando, donde veamos que ha quedado un poquito más oscuro, un poquito más claro, lo corregimos para que nos queden los dos ojos simétricos, claro, es importante. Lo mismo, podríamos parar aquí y poner una sombrita clara en la zona de abajo y listo, pero vamos a seguir un poquito más, con un tono un pelín más oscuro y con un pincel también, que este os lo había enseñado, que es el que yo uso para quitarme cuando me mancho con el rímel. Es mucho más tupido, está como más duro, entonces esto nos va a permitir llegar a zonas muy pequeñitas. Voy a coger el tono negro, muy poquita cantidad, porque aquí si nos pasamos ya la podemos liar. Y vamos a hacer toquecitos suaves hacia abajo y hacia la cuenca del ojo. Hacia abajo y hacia la cuenca del ojo. Con este terminamos. Lo dejamos apartado para hacer el otro. Y ahora volvemos a este, que es el de antes, y vamos a ir difuminando, ¿vale? Toda esa base. Yo hago normalmente a diario, pues eso, dependiendo del tiempo que tenga, me dedico más o me dedico menos. Si tengo que ir a trabajar, pues no, hubiera parado ya en la primera sombra y ya está, la verdad. Si tengo que la mañana libre y voy a hacer unos recados, pero me apetece ir un poco más arreglada, pues sí, le dedico un poquito más de tiempo. Vale, como veis ya se va difuminando y nos queda como un ahumadito. Importante aquí en la zona del final del ojo, intentar llegar como hasta la ceja, ¿vale? Eso nos va a hacer una mirada más grande, un ojo más grande. Y también sin miedo, intentando llegar hacia el lagrimal y difuminando, ¿vale? Que eso también nos da profundidad al ojo. Lo mezclamos todo bien. Y estaría este ojo listo. Vamos con el otro. Volvemos al segundo que utilizamos, que es más alargado, ¿veis? Volvemos a coger la sombra con la que empezamos para hacer que el degradado sea más sutil, ¿vale? Lo pasamos por todo, por la parte superior de la sombra, sin llegar al arco de la ceja, ¿eh? Muy bien. Ahora, con este, que veis que es más como una lengua de gato, cogemos uno que sea clarito, como por ejemplo este de aquí,
y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la zona que está pegadita a las pestañas, la zona del párpado, y subimos un poquito, Esto nos va a dar mucha luz al ojo. ¿Veis cómo cambia ya? Por el otro ojo igual. Vale. Ahora vamos a darle con esta misma sombra debajo del arco de la ceja. Que también nos va a dar mucha luz a la mirada. Y en la zona del lagrimal. Vale. Ahora vamos a dedicarnos a la zona exterior y de las pestañas inferiores, porque si lo dejamos así, pues por ejemplo aquí nos ha quedado esto un poco raro, como que no continúa, aunque después vamos a arreglarlo con un poco de corrector, Con este pincelito que es biselado vamos a coger un poquito de la misma sombra con la que empezamos, o sea que esta de aquí. Y vamos a, desde la zona exterior, a recorrer las pestañas inferiores. Vale, ya lo tenemos. Ahora lo que os decía, con el corrector, yo tengo el pincel manchado de aplicármelo antes en la zona esta de aquí, que os dije también en el otro vídeo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un poquito en la zona exterior, haciendo una raya, porque así lo que hace es que lo difumina. Y conseguimos que quede mucho más limpio el maquillaje. Y ahora o con los deditos o con la esponja, como prefiráis, lo vais difuminando, Queda mucho más marcado. Entonces, bueno, podéis lo mismo dejarlo así, o si no os gusta podéis darle un poquitito con un pincel de, como por ejemplo este de antes, y podéis hacer que se difumine, que no se note tanto corte, ¿vale? Bueno, y ahora ya tendríamos el paso del eyeliner, que yo llevo ya un tiempo usando este de Essence, que es de la marca de la Limerca, y estoy bastante contenta. Me temo que en breves voy a tener que comprar uno nuevo porque va pintando ya regularcillo. Entonces nada, vamos a crear una línea fina y para marcar un poquito más la zona de las pestañas y hacer que tengan un poquito más de volumen. Empezamos con la zona de fuera. Lo del dedito normalmente dicen que no hay que hacerlo, porque al estirar y al pintar y luego volver a quitar el dedo, la piel se arruga y no te queda la línea tan perfecta. Yo la verdad que es que lo he intentado un mogollón de veces y no soy capaz, con lo cual voy a hacerlo como siempre lo hago, aun sabiendo que no es correcto del todo, pero es la manera en la que a mí me sale. Por lo menos ya no tirar demasiado, pero apoyar el dedo para coger el pulso. Tenéis que practicar, es que cada una igual tenemos una técnica, entonces bueno, yo os enseño cómo lo hago yo normalmente.
Vale, por ahí tendríamos uno. Y vamos con el otro ojo. Lo tengo ya en las últimas. Tengo que comprar otro. Porque normalmente estos lo haces así, fium, y dices, Dios, ¿qué ha pasado? Pero hoy tengo que repasar y repasar, ¿eh? O sea, lo estoy notando, que ya no me queda mucho. Bueno, ahora corregimos eso que me ha quedado ahí un poquillo tal. Importante, pues eso, que queden simétricos. Entonces hay que corregir en un lado y en otro para que te queden los dos ojos iguales. De todas formas, cuando no queréis que sea todo muy perfecto porque es para diario, yo muchas veces lo que hago es que le doy por encima, o sea, ahora ya está, pues ahora por encima, justo de la línea superior del eyeliner, le doy con uno marrón y entonces lo que va a hacer es difuminarlo un poquito. Otras veces le doy con el plateado, entonces como que te corrige la raya que tú has hecho, por si acaso te has quedado en una un poco más gorda que en la otra, o cosas así, pues te das con el plateado por encima y te corrige la raya, te quedan las dos iguales y además le da un toque bastante chuli porque lo pone así más luminoso, en tono plateado. Lo podéis hacer con el tono que queráis. Con el azul ya no lo recomiendo tanto porque es bastante fuerte este azul, entonces este es directamente para hacerlo en vez del negro. Con dorado también, lo utilizo menos, pero también. Entonces, bueno, es otra opción. Yo, la verdad, con verde, también lo tengo, también lo suelo hacer. Ahora me lo voy a hacer con el marrón un poquito, ¿vale? Así lo veis, entonces es ir justo por encima. Repasando. Y entonces veis que queda un poquito más difuminado. Vale. Y así lo tendríamos. Ahora ya vamos con el rímel. Que ya os dije que uso el de Essence. Empezando por la base, vamos hacia arriba. Aunque no lleguemos a las puntas. Y ahora, una vez que ya lo tenemos desde la base, nos dedicamos a solo las puntas. Entrecerramos un poquito el ojo y le damos a las puntitas para que cojan un poquito más de largura. Y ahí tendríamos ese ojo. Vamos con el otro. También podéis, para que cuando queréis un look un poco más marcado, las pestañas en la base empecéis a hacer zigzag hacia arriba, zigzag hacia arriba, y entonces conseguís más volumen, ¿eh?
con este un poquito, lo he limpiado con un poco de papel ahora. Le vamos a dar a las zonas en las que nos hemos manchado con el rímel al aplicarlo. Y bueno, yo normalmente no me echo rímel en las pestañas inferiores, y a veces si me apetece o quiero marcarlo un poquito más, solo doy en el extremo, en esas de allí y en estas de aquí, como para encuadrar un poquito más el ojo. Ahí me ha quedado un pegotito. Ahí. Otra opción que podéis hacer si queréis agrandar un poco más el ojo es con este lápiz, es de Essence también, de color nude, entonces es así, y daríamos por dentro, por lo que es la línea del agua, y así pues nos da mucha más luz a la mirada. Continuaríamos con lo que nos queda de la cara, que me falta echar el contorno, el colorete y el iluminador. Entonces bueno, vamos a ello. Aplicar un poquito de contorno en las zonas altas de la frente hace que el efecto de una cara un poquito más ovalada. ¿Veis cómo se nota esta zona de aquí? Con un poquito solo, como que te cierra un poquito más, parece que tengas la cara un poquito más delgadita. Y eso también va a ayudarnos. Ahora un poquito de iluminador, el de Milani que ya os enseñé, con esta brocha de Kiko. Podemos dar también un poquito ahí, por encima del labio. Y ya solo nos quedaría el colorete. Y las cejas, que no se nos olviden, que también son muy importantes. Comenzamos peinando primero las cejas, después cogemos el lápiz para cejas y vamos poco a poco haciendo pequeñas rayitas, rellenando los huecos donde tengamos calvas o nos falten algunos pelitos, para que quede lo más natural posible. Por último los labios. Yo uso este perfilador que es de Etnia, es la marca del Corte Inglés. Es de color más o menos de mis labios. Entonces nada, vamos a perfilarlos un poquito. Con el perfilador lo que tenemos que conseguir, o por lo menos intentar, es crear la simetría que no tenemos. Entonces si vemos que un lado del labio es como por ejemplo este mío, este lado del labio es un poquito más fino que el otro lado, entonces con el perfilador tenemos que darle ligeramente por encima del borde para hacer que los dos parezcan iguales. Igual que en la parte inferior, ligeramente, es un poquito más estrecho, más finito, entonces hay que darle un poquito por debajo y en este lado un poquito por encima, para crear eso, que seamos simétricos completamente. Ahora, si queremos que nos dure mogollón el labial, si le damos con el perfilador por todo el labio, sí que es verdad que te queda un poquito más seco, pero te dura más el color. Si quieres llevar un tono un poco rojo o así un poco más de fiesta, pues puedes. Si no, pues yo normalmente lo dejo así. Y luego uso para los labios, normalmente uso una paleta también de Urban Decay, que es esta,
que tiene unos cuantos colores. Aquí los veis. Y viene con un pincelito. Entonces voy a usar ahora uno un poco rosita para que me dé un poquito de color, que es este de aquí. La verdad es que yo siempre uso los pinceles para aplicarme los labiales porque me resulta mucho más cómodo. Además, pues siempre puedes mezclar dos colores, hacer un nuevo tono. Me parece que te da mucho más juego. Y ya tendríamos el look completo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien sobre todo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.